Era lunes 6 de mayo del 2025. A las 7:30 de la mañana, el Salón Tesorería del Palacio Nacional se llenaba, como cada día, del eco de flashes, libretas y murmullos tensos de la prensa. La mañanera avanzaba entre cifras y promesas, hasta que un nombre cambió el ritmo del país: Omar García Harfuch. El secretario de Seguridad pidió la palabra. No traía discursos, no venía con estadísticas, traía fuego, un expediente grueso, sellado, silencioso, hasta que fue abierto. Dentro, una lista explosiva: 42 jueces y magistrados, señalados por liberar a más de 100 criminales de alto perfil. Nombres, fechas, casos, el corazón institucional de México expuesto en carne viva, frente a millones de ciudadanos que no sabían si sentir rabia, miedo o alivio. La presidenta, en silencio, la prensa, en shock, y el país contuvo el aliento. Ese instante no fue solo una rueda de prensa, fue un parteaguas. La justicia, por fin, se miraba al espejo, y lo que reflejaba era podredumbre. En redes, las palabras impunidad, vergüenza y corrupción judicial estallaron como pólvora. En las calles, el pueblo murmuraba lo que por años fue tabú: ¿quién protege al criminal? Pero la pregunta real apenas comenzaba a flotar como un veneno en el aire. ¿Qué hará México ahora que conoce los nombres de quienes vendieron la ley al mejor postor? La carpeta se abrió, y con ella, una herida profunda en la justicia mexicana. 42 nombres, 42 jueces y magistrados que, entre enero de 2024 y abril de 2025, habrían liberado, modificado sentencias o facilitado traslados estratégicos a más de 100 criminales de alto perfil. No se trataba de errores administrativos, sino de patrones repetitivos, decisiones deliberadas, actos quirúrgicamente sincronizados, y en muchos casos, con consecuencias irreversibles. Gregorio Salazar Hernández. Control en el Estado de México. Su firma permitió la liberación de 3 secuestradores vinculados al Cártel del Golfo. 3 días después, los sujetos protagonizaron una fuga masiva en el penal de Barrientos. A la fecha, siguen prófugos. ¿La justificación del juez? Supuesta falta de elementos suficientes para prisión preventiva. Sin embargo, el expediente contenía videos, testigos y pruebas periciales. Erika Gómez Ruiz, magistrada del Tribunal de Justicia de Puebla, en febrero liberó a un sospechoso acusado de feminicidio, pese a que las pruebas forenses confirmaban restos de ADN de la víctima en su vehículo. El argumento: la defensa presentó dudas razonables. El sospechoso desapareció al día siguiente, y así, uno por uno, se fueron leyendo los nombres. Jueces que dictaban cambios de medidas cautelares los viernes por la tarde, facilitando traslados sin supervisión legal. Magistrados que omitían notificar al Ministerio Público. Tribunales que destruían grabaciones de audiencias claves. Todo quedaba al descubierto, pero, más allá de los nombres, lo que más dolía era el patrón. No eran hechos aislados. Era un sistema, un ecosistema de impunidad con reglas, no escritas pero perfectamente operativas. El Poder Judicial, lejos de ser un muro contra el crimen, se mostraba, en muchos casos, como una puerta giratoria al servicio del narco. El impacto fue inmediato. Las redes sociales servían. Las radios comunitarias interrumpían su programación, y en los hogares mexicanos, el silencio se instalaba como una sentencia. Entonces, ¿para qué votamos?, se preguntaba una madre en Guanajuato. ¿Quién cuida a los que nos deben cuidar?, decía un campesino en Guerrero. ¿Cómo confiar en una justicia que negocia con la sangre del pueblo?, gritaba un joven en redes. Porque lo que Harfuch entregó no fue solo una lista, fue un espejo, y lo que reflejaba era brutal. El Poder Judicial había sido infiltrado,
capturado, quizás incluso colonizado, por intereses criminales. Y mientras la presidenta hojeaba página por página, entre ceño fruncido y respiración contenida, en la calle se encendía otra llama, la de la desconfianza institucional. ¿Qué significa esto para el país? ¿Cuántas víctimas más quedaron sin justicia? Porque un juez interpretó la ley a favor del imputado. ¿Cuántos expedientes fueron archivados a cambio de favores, chantajes o silencios? ¿Cuánto vale una toga en el mercado del crimen? El país exige respuestas, pero más aún, exige justicia. Una justicia que no se arrodille, una justicia que no se venda, una justicia que, por fin, mire al pueblo a los ojos y le diga: lo siento, no más. Hoy México sabe que el enemigo no siempre está del otro lado del muro. A veces lleva toga, a veces tiene firma, a veces dicta sentencias con manos manchadas. Y ahora que los nombres están sobre la mesa, ¿quién tendrá el valor de actuar? El golpe fue seco, imposible de ignorar. Desde Palacio Nacional, la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue inmediata: se va a actuar. No se puede permitir que la justicia sea una moneda de cambio. Su rostro era el de una mandataria sorprendida, pero decidida a no dejar que la tormenta pasara en silencio. Sin embargo, a pocos metros, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ambiente era distinto, frío, estratégico. Ningún ministro mencionó la lista, ningún comunicado oficial, ninguna urgencia. El silencio institucional retumbó con más fuerza que un discurso. El Poder Judicial se atrincheraba. Fue entonces cuando Omar García Harfuch dejó caer la frase que sacudió el tablero político: esto no es un error, es un pacto. Con 6 palabras, expuso un sistema, un acuerdo tácito entre delincuencia organizada y operadores de justicia. Un pacto donde el miedo, el dinero y la impunidad se convirtieron en los verdaderos jueces del país. ¿Y ahora qué vendrá? La ciudadanía observa. La presión crece. La desconfianza se filtra, como agua sucia, en las estructuras del Estado. Porque si el crimen está en las calles, pero también en los tribunales, ¿quién protege a México de sus propios guardianes? No se trata de errores aislados, ni de vacíos legales. La impunidad, en México, opera como una maquinaria aceitada, silenciosa y profundamente protegida. Un muro de togas, construido no con leyes, sino con pactos, omisiones y privilegios. Los documentos entregados por Harfuch revelan un patrón inquietante. Jueces que toman decisiones en contra del criterio de sus propios secretarios jurídicos, ignorando advertencias procesales, minimizando evidencias clave o, directamente, eliminándolas del expediente. Y cuando un fiscal intenta apelar, la respuesta es una pared administrativa. Retrasos, oficios perdidos, audiencias reprogramadas sin explicación. Hay incluso indicios de falsificación documental, fechas manipuladas, firmas que no coinciden, cédulas de notificación inexistentes. Todo dentro de juzgados que deberían ser el último refugio del Estado de Derecho. Un ejemplo entre muchos. Liberaciones firmadas los viernes por la tarde, justo antes del cierre de semana, cuando ya no hay tiempo de impugnación y cuando los delincuentes ya tienen preparado su transporte. Los datos muestran lo impensable. En varios casos, los reclusos sabían con anticipación el día y la hora exacta de su salida, coordinando desde prisión sus movimientos posteriores. Una verdadera industria de la liberación, con procedimientos, intermediarios, tarifas y protección. Todo eso cubierto bajo una legalidad aparente, un lenguaje jurídico que maquilla el fondo podrido del proceso. Y mientras los ciudadanos creen que un juez representa justicia, la realidad muestra que algunos ya no representan al pueblo, sino a intereses oscuros, invisibles, peligrosamente poderosos. El impacto social es brutal. Cada criminal liberado sin causa legítima
significa una comunidad más vulnerable, una familia sin justicia, una víctima silenciada. Y cada juez que abusa de su poder erosiona el contrato social que sostiene a la nación. Porque si ya no se puede confiar en los tribunales, si la toga se convirtió en escudo del crimen, si la verdad se archiva en expedientes que nunca se abren, ¿qué queda del Estado de Derecho? ¿Será que la ley se convirtió en una fachada y la verdadera justicia se negocia por fuera, en despachos cerrados, sin testigos ni vergüenza? Hoy México tiene frente a sí no solo una lista de jueces cuestionados, tiene una oportunidad histórica: mirar de frente al sistema que los protege. Porque si no se derriba este muro de togas, ¿cuántos más saldrán por la puerta trasera de la justicia antes de que reaccionemos como nación? Los operativos son espectaculares. Helicópteros, patrullas, inteligencia, meses de trabajo encubierto. Hombres armados son rodeados, capturados. Las pruebas son contundentes: armas largas, drogas, dinero, comunicaciones intervenidas. Los titulares celebran: cae célula del CJNG. Detenidos líderes de la familia michoacana. Operativo contra el cártel del Golfo. Pero semanas después, en voz baja, llega la noticia que nadie quiere escuchar: quedaron en libertad, no por falta de pruebas, no por errores de la policía, sino por decisiones judiciales que contradicen el sentido común. Harfuch lo dijo con claridad brutal: no basta con capturar criminales, si los liberan desde el estrado. El contraste duele. Mientras miles de elementos de la Guardia Nacional, Marina y Policía Ministerial arriesgan la vida para llevar a los responsables ante la justicia, un juez, desde la comodidad de su despacho, firma una resolución que borra todo ese esfuerzo en segundos. Y los nombres se repiten: un operador financiero del CJNG, detenido en Puebla, libre por violación al debido proceso. Un jefe regional de la familia michoacana en Michoacán, excarcelado porque no se justificó su peligrosidad. Un líder del cártel del Golfo, beneficiado por un cambio de medida cautelar. ¿Hasta cuándo este ciclo perverso? Cada liberación no solo es una derrota institucional, es un mensaje al crimen de que el sistema es frágil, manipulable, predecible, y un mensaje al ciudadano de que la justicia no es garantía, sino una ruleta. El costo no es solo legal, es político, es social, es moral, porque cuando los jueces deshacen lo que la policía construye, ¿quién sostiene el orden en un país que sangra desde dentro? Detrás de cada juez intocable hay un sistema que lo protege. Un muro legal, burocrático y político que blinda, oculta y en muchos casos silencia. Se le conoce como la autonomía judicial, pero en la práctica se ha convertido en una muralla de impunidad institucionalizada. Según los lineamientos internos del Poder Judicial, ningún magistrado o juez federal puede ser investigado, auditado o sancionado sin la autorización expresa de la Presidencia de la Suprema Corte. Y hoy, esa presidencia está en manos de Norma Piña Hernández, ministra que ha defendido con fuerza la independencia del Poder Judicial, incluso frente a evidencias que claman por transparencia. Piña ha sido clara: no permitiremos presiones externas sobre el Poder Judicial. Pero la pregunta es: ¿proteger a las instituciones o proteger a quienes las corrompen desde dentro? Mientras tanto, varios órganos de fiscalización, entre ellos la Auditoría Superior de la Federación y el propio SAT, han denunciado obstrucción al intentar revisar el gasto multimillonario del Consejo de la Judicatura Federal. Viajes sin justificar, sobresueldos, remodelaciones en juzgados donde no hay ni agua potable para los usuarios. Todo bajo el sello de reserva institucional. Así se construye la red protectora. Una estructura donde los jueces no solo dictan sentencias, sino también reglas internas que los blindan de cualquier consecuencia. Un ecosistema donde la justicia se convierte en club cerrado, inaccesible para los ciudadanos, pero permeable al poder y al dinero.
Y mientras los mexicanos deben presentar copias certificadas hasta para denunciar un robo, en las altas esferas, las cuentas no cuadran, y nadie responde. ¿Es Norma Piña una defensora de la Constitución, o la garante de un sistema opaco que protege a los suyos antes que al pueblo? La historia aún se está escribiendo, pero cada día que pasa sin rendición de cuentas, cada juez que sigue en funciones pese a estar en la lista negra, cada carpeta de investigación que no se abre por falta de autorización, es una afrenta a la democracia, a la verdad, y a cada ciudadano que cree, aún con esperanza, en la justicia. Y ahora que todo México ha visto cómo opera esta red, ¿quién tendrá el valor de romperla desde adentro? Cuando el Estado calla, el pueblo grita, y esta vez, el grito fue ensordecedor. Apenas horas después de que se hiciera pública la lista negra de jueces liberadores de criminales, comenzó a gestarse lo que muchos llaman una nueva revolución cívica. En redes sociales, el hashtag #juicio a los jueces se volvió tendencia nacional. Pero no fue solo digital. En plazas públicas, mercados, parques y centros comunitarios comenzaron a brotar pancartas escritas a mano, improvisadas, pero cargadas de rabia y claridad. Queremos jueces del pueblo. Sin justicia no hay país. La ley no se vende. Desde Chiapas hasta Baja California, los ciudadanos comenzaron a organizarse como no se veía desde los tiempos de lucha por la democracia electoral. Solo que esta vez, el reclamo no era por presidentes, sino por justicia. El hartazgo se convirtió en propuesta, y la propuesta en movimiento. Organizaciones civiles, colectivos de víctimas, sindicatos y estudiantes comenzaron a empujar una idea que durante décadas había sido impensable: elegir por voto popular a los jueces. La consigna se expandió como fuego en campo seco. Si los magistrados no rinden cuentas ante el pueblo, entonces el pueblo debe tener el poder de nombrarlos y de removerlos. Lo que antes parecía una utopía, hoy es parte del debate público nacional. Frente a la presión, la Presidencia de la República anunció que ya trabaja en una reforma constitucional para establecer dos pilares fundamentales: elección ciudadana de jueces federales clave, a través del voto directo, con requisitos de transparencia, debates públicos y rendición de cuentas; creación de un tribunal disciplinario judicial autónomo, con participación de la sociedad civil, con facultades para investigar, suspender y sancionar jueces sin necesidad de la autorización de la Suprema Corte. Los sectores conservadores gritaron: populismo judicial. Pero en las calles, en los pueblos, en los barrios olvidados, la gente lo llamó por otro nombre: justicia verdadera. Por supuesto, el camino no será fácil. Las estructuras de poder resisten. Los intereses cruzados ya empezaron a operar para bloquear los cambios. Pero algo ha cambiado para siempre. El pueblo ya no acepta jueces inalcanzables, inmunes, invisibles. Cada madre que perdió un hijo a manos de un criminal que fue liberado por falta de pruebas. Cada padre que vio cómo el asesino de su hija salía libre por inconsistencias del Ministerio Público. Cada comunidad desplazada por el narco que escuchó que el acusado no representa peligro, hoy levanta la voz y exige que la justicia tenga rostro, nombre y responsabilidad, porque en México ya no basta con votar por presidentes o diputados. Hoy, el clamor es otro. Queremos votar por quienes dictan justicia. Y entonces surge una pregunta que estremece a las instituciones. ¿Está preparado el Poder Judicial para mirar al pueblo a los ojos y someterse, por primera vez, al juicio de la nación? El Salón Tesorería quedó en silencio. Después de números, de nombres, de fechas, de pruebas, lo que llegó fue una frase. No salió de un político. No estaba escrita en un discurso. No era parte del protocolo, pero retumbó más que cualquier decreto. Omar García Harfuch levantó la vista, cerró la carpeta con firmeza y dijo: si los criminales compran jueces, el pueblo tiene derecho a quitárselos.
Fue entonces cuando se rompió algo en el alma del país. O tal vez fue cuando comenzó a repararse. La frase cruzó las paredes del Palacio Nacional, voló por las ondas radiales, fue replicada en cada canal de noticias y multiplicada en redes sociales con millones de compartidos. Los medios la titularon como la frase que partió en dos la historia del Poder Judicial. Para unos, una amenaza. Para otros, una promesa largamente esperada. Lo cierto es que ese instante marcó el clímax de una indignación acumulada por años. Porque en México, la justicia había sido secuestrada lentamente. No con violencia, sino con firmas. Cada resolución amañada, cada juez comprado, cada expediente extraviado, fueron cuchilladas invisibles al Estado de Derecho. Y ese día, por fin, alguien lo dijo en voz alta, con la fuerza de un funcionario, pero con la rabia de un ciudadano. Desde ese momento, el país no volvió a ser igual. En las calles, la gente comenzó a mirar los juzgados con otra mirada, no como templos de la ley, sino como espacios en disputa, donde ahora la sociedad exige entrar, vigilar, opinar, decidir. La frase de Harfuch también incomodó al poder. Desde la corte hubo silencio. Desde los tribunales, defensas institucionales. Desde sectores conservadores, acusaciones de populismo punitivo. Pero en la base del pueblo, la frase se volvió lema. En grafitis, en canciones, en mantas. Si los criminales compran jueces, el pueblo tiene derecho a quitárselos. Y en medio del ruido, una certeza emergió. La justicia ya no sería asunto exclusivo de élites. Ya no más jueces inamovibles, protegidos por reglas internas, ocultos tras el lenguaje técnico. Ahora, la ciudadanía pedía participación, vigilancia, voto y justicia con rostro humano. Porque si la democracia se basa en la voluntad del pueblo, entonces la justicia no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos. Y así, con una frase, se abrió un nuevo capítulo. Uno que aún no sabemos cómo termina. Uno que dependerá de si tenemos el valor como sociedad de transformar la indignación en ley, de convertir la furia en reformas, de pasar de víctimas a vigilantes del sistema. Y ahora que los ojos del país están abiertos, que el velo cayó, que las listas ya no pueden esconderse, ¿tendremos el coraje de escribir una nueva historia de justicia para México?